Muy buenas tardes a todos, bendiciones, bienvenidos. Gracias por querer estar aquí. Continuamos con nuestra propuesta de seguir sanando juntos. Hoy tenemos por delante el manual para el maestro y el anexo a un curso de milagros, primera edición con este librito y edición actual, segunda edición con los suplementos, más el libro de ausencia de felicidad. Gracias, bienvenidos, bendiciones, Santa Sandra Echevarne, gracias. Gracias a todos, un honor compartir. Vamos a comenzar, como siempre, con nuestra habitual invocación, la página 30, en el capítulo 2, el punto 5, los principios especiales de los obradores de milagros, su punto A. Punto 5, la función del obrador de milagros, su punto A, principios especiales de los obradores de milagros, con el principio 8. Puedes hacer mucho en cada situación en la que se requiera de tu ayuda si piensas de esta manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Pues infinitas gracias, Maestro Jesús. Gracias, amado Padre. Gracias a todos, un honor compartir. Santa Loli Cruz, Santa René, Fabioki, gracias. Santa Eli Guerrero, Santa Zacha Zambrano, un honor. Santa Sandra, buen día, amada martes, amada maestra. Pareciera que me encontraba escuchando la transmisión de hoy sobre la lección maravillosa, con ganas de comentar muchas cosas sobre lo que se iba desenvolviendo, pero ya no podía verlo en el momento en el que lo exponían. Deleite cómo se va aclarando, cómo a todo le llega la luz de la comprensión. Gracias por tanto amor, bendiciones. Pues igualmente, Santa Sandra, y a todos, infinitas gracias. Ese es el objetivo de la comunicación, o sea que si está llegando ya actualmente es ese goce continuado que ahora se ve también con los ojos del cuerpo. Muchísimas gracias, de verdad, por aceptar la salvación. Pues vamos con el punto 2 del manual para el maestro. Hemos visto ya la introducción y el primer punto. ¿Quiénes son los maestros de Dios? Ahora vemos el segundo. ¿Quiénes son sus alumnos? Y nos dice Jesús, 1. A cada uno de los maestros de Dios le han sido asignados ciertos alumnos, los cuales comenzarán a buscarle tan pronto como él haya contestado la llamada. Fueron escogidos para él, porque la forma de enseñanza universal que va a impartir es la más apropiada para ellos en vista de su nivel de entendimiento. Sus alumnos le han estado esperando, pues su llegada es segura. Una vez más, esto es solo cuestión de tiempo. Tan pronto como él elija desempeñar su papel, sus alumnos estarán listos para desempeñar el suyo. El tiempo aguarda su elección, pero no a quien ha de servir. Cuando esté listo para aprender, se le proveerá de las oportunidades para enseñar.
Santa Rosa Espinosa, ¿usted cree que los médicos se equivocan? A veces dicen cosas que no entiendo. Gracias, gracias, gracias. Pues igualmente, gracias también a ti, a todos, Santa Zanaida, gracias por la oración de Dios, igualmente. Pues los médicos se equivocan en la medida en que no canalicen a Dios, sino al ego. Y en la mayor parte de los casos todavía pareciera que son pocos los médicos que se han dado cuenta de que es lo único que tiene que sanar, la mente. Por eso el médico que cree que tiene que tratar el cuerpo, sí, se equivoca. Gracias. 2. Párrafo 2. Para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de la salvación, es necesario entender el concepto de tiempo que expone el curso. La expiación corrige las ilusiones, no lo que es verdad. Corrige, por lo tanto, lo que nunca existió. Lo que es más, el plan para esa corrección se estableció y se completó simultáneamente, puesto que la voluntad de Dios es algo completamente ajeno al tiempo. Fijaos qué maravilla. El plan para la corrección de las ilusiones, de percibir equivocadamente, se estableció y se completó simultáneamente. No llevó tiempo. Qué idea tan maravillosa, tan gratificante, puesto que la voluntad de Dios es algo completamente ajeno al tiempo. La realidad es también algo ajeno al tiempo y al ser de Él. En el instante en que la idea de la separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. El Espíritu Santo. En el tiempo, esto ocurrió hace mucho. En la realidad, nunca ocurrió. Qué maravilla, ¿verdad? Nunca ocurrió. La separación nunca ocurrió. 3. El mundo del tiempo es el mundo de lo ilusorio. Lo que ocurrió hace mucho parece estar ocurriendo ahora. Las decisiones que se tomaron en aquel entonces parece como si aún estuviesen pendientes, como si aún hubiera que tomarlas. Lo que hace mucho que se aprendió, se entendió y se dejó de lado, se considera ahora un pensamiento nuevo, una idea reciente, un enfoque diferente. Puesto que tu voluntad es libre, puedes aceptar lo que ha ocurrido en cualquier momento que así lo decidas, y solo entonces te darás cuenta de que siempre había estado ahí. Tal como el curso subraya, no eres libre de elegir el programa de estudios, ni siquiera la forma en que lo vas a aprender. Eres libre, no obstante, de decidir cuándo quieres aprenderlo. ¿Ahora? ¿Lo quieres aprender ahora? Preguntemos entonces. Permitamos que se nos enseñe y se nos contestará, se nos enseñará. Y al aceptarlo, ya lo habrás aprendido. Sí, Padre, solo tenemos que decir que sí a la enseñanza. Sí, quiero aprender, quiero recordar la verdad. Sí, la quiero, estoy lista. 4. El tiempo entonces se remonta a un instante tan antiguo que está más allá de toda memoria e incluso más allá de la posibilidad de poder recordarlo. Fijaos que hablamos de antes del tiempo, por eso realmente no lo podemos recordar, porque en el tiempo la verdad existe, sin tiempo, sino con eternidad. Y por eso, en cuanto yo acepte que quiero aprender este curso, lo que estoy aceptando es que recuerdo quién soy.
Por eso este curso no tarda nada en aprenderse, porque ya lo sé, pero no lo recuerdo, aparentemente. Párrafo 4, frase 2. Sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez, y de nuevo otra vez, parece como si estuviese ocurriendo ahora el instante de la separación. Y así es como el alumno y el maestro parecen reunirse en el presente, encontrándose el uno con el otro como si nunca antes se hubiesen conocido. El alumno llega en el momento oportuno al lugar oportuno. Esto es inevitable, pues hizo la elección correcta en aquel viejo instante que ahora revive. El maestro hizo asimismo una elección inevitable en ese pasado remoto. Lo que la voluntad de Dios dispone solo da la impresión de que toma tiempo para cumplirse. Pues, ¿qué podría demorar el poder de la eternidad? 5. Cuando alumno y maestro se encuentran, da comienzo una situación de enseñanza-aprendizaje, ya que el maestro no es quien realmente imparte la enseñanza. Siempre que dos hermanos se juntan con el propósito de aprender, el Maestro de Dios les habla. La relación es santa debido a ese propósito. Y Dios ha prometido enviar su Espíritu a toda relación santa. En la situación de enseñanza-aprendizaje, cada uno aprende que dar es lo mismo que recibir. Las demarcaciones que habían establecido entre sus papeles, sus mentes, sus cuerpos, sus necesidades, sus intereses y todas las diferencias que pensaban les separaban, se debilitan, se desvanecen y desaparecen. Aquellos que han de aprender el mismo curso comparten un mismo interés y un mismo objetivo. Dios, Dios, Dios. Churu, churu, churu. Y así, el que era el alumno se convierte ahora en un maestro de Dios, pues ha tomado la misma decisión que hizo que su maestro llegase a él. Ha visto los intereses de otro como si fuesen los suyos propios. El Maestro de Dios deja sus ilusorios intereses individuales a un lado, porque reconoce que no le interesan, porque reconoce que esos nunca fueron sus intereses, que esa nunca pudo ser su voluntad, y acepta la voluntad de Dios a cambio. Una sola voluntad, un único propósito, un único sentido, un único significado, una única valía, total, máxima, todo abarcadora. Pues muchísimas gracias. Vamos a ver ahora el anexo a un curso de milagros y la parte 1, psicoterapia. Veíamos ayer la introducción y el propósito a la psicoterapia, de la psicoterapia, y vemos hoy la segunda parte, el proceso de la psicoterapia, la introducción. 1. La psicoterapia es un proceso que cambia la manera en que uno se ve a sí mismo. En el mejor de los casos, este nuevo yo es un concepto más benévolo de uno mismo, pero no se puede esperar que la psicoterapia establezca lo que es real. Esa no es su función. Si consigue abrirle paso a la realidad, ya ha logrado el máximo éxito posible. Su única función consiste, en última instancia, en ayudar al paciente a lidiar con un error fundamental, la creencia de que
la ira le puede proporcionar algo que él realmente desea y de que, al justificar su ataque, se está protegiendo a sí mismo. En la medida en que llegue a darse cuenta de que eso es un error, en esa misma medida se ha salvado. 2. Los pacientes no inician una relación terapéutica con este objetivo en mente. Por el contrario, tales conceptos significan muy poco para ellos o no necesitarían ayuda. Su meta es conservar intacto el concepto que tienen de sí mismos, pero sin el sufrimiento que ello conlleva. Todo su equilibrio descansa sobre la creencia de mente de que esto es posible. Y como para la mente sana es claramente imposible, lo que andan buscando es magia. En la ilusión, lo imposible se consigue fácilmente, pero solo a costa de hacer las ilusiones reales. El paciente ya ha pagado ese precio. Ahora quiere una ilusión mejor. La elección, como vemos, está entre obrar milagros o hacer magia. 3. Al comienzo, pues, la meta del paciente y la del terapeuta son divergentes. Tanto terapeuta como paciente pueden abrigar conceptos falsos de sí mismos, pero aún así, sus respectivas percepciones sobre lo que constituye una mejoría no pueden sino diferir. El paciente espera aprender cómo lograr los cambios que desea, pero sin alterar de manera significativa el concepto que tiene de sí mismo. De hecho, espera que este concepto se estabilice lo suficiente para incluir dentro del mismo los poderes mágicos que busca en la psicoterapia. Desea volver invulnerable lo vulnerable e ilimitado lo finito. El yo que ve es su Dios y lo único que procura es servirle de la mejor manera posible. 4. El terapeuta, no importa cuán sincero pueda ser, debe querer cambiar el concepto que el paciente tiene de sí mismo de alguna manera que él considere real. La tarea de la terapia es reconciliar estas diferencias. Con suerte, ambos aprenderán a abandonar sus metas originales, pues solo en las relaciones se puede encontrar la salvación. Al comienzo es inevitable que tanto pacientes como terapeutas acepten por igual metas poco realistas, que no están completamente libres de matices mágicos. Finalmente, dichas metas se abandonarán en las mentes de ambos. Fijaos que si el terapeuta no tiene clara nuestra identidad crística, va a intentar cambiar el concepto que el paciente tiene de un yo falso por otro yo también falso. Simplemente le estará pidiendo que cambie una ilusión, a lo mejor de un ego menos adaptado al mundo, por otra ilusión de otro ego mejor adaptado al mundo de las ilusiones, pero nunca le estará ofreciendo salud mental. Gracias. Vamos a ver también el punto número 1, los límites de la psicoterapia. Este mes tiene 28 días ilusorios, por lo tanto vamos a ir avanzando un poquito más rápido que en el mes anterior. 1. El resultado ideal, no obstante, rara vez se alcanza. Estamos viendo el punto número 1, los límites de la psicoterapia. El resultado ideal, no obstante, rara vez se alcanza. La terapia comienza con el descubrimiento de que la curación tan solo puede tener lugar en la mente. Y los que ya creen esto se unen en psicoterapia. Puede que no lleguen mucho más lejos,
pues nadie aprende más de lo que está dispuesto a aprender. Sin embargo, los niveles de buena disposición cambian. Y cuando el terapeuta o el paciente han alcanzado el siguiente nivel, se les ofrece una relación que se ajusta a su nueva necesidad. Tal vez se vuelvan a encontrar de nuevo y sigan adelante en la misma relación, haciéndola más santa. O quizá cada uno de ellos adquiera un nuevo compromiso. Mas una cosa es segura: los dos progresarán. Los retrocesos son temporales. La dirección general es siempre una de progreso hacia la verdad. En realidad solo podemos retornar al lugar de donde nunca nos fuimos. ¡Qué maravilla! Párrafo 2. La psicoterapia de por sí no puede ser creativa. Este es uno de los errores que el ego fomenta, que él es capaz de un verdadero cambio y por lo tanto de verdadera creatividad. Cuando hablamos de la ilusión salvadora o el sueño final, no es eso lo que queremos decir, mas aquí radica la única defensa del ego. La resistencia es su manera de ver las cosas, su interpretación del progreso y del crecimiento. Estas interpretaciones son necesariamente erróneas, puesto que son ilusorias. Los cambios que el ego procura hacer no son realmente cambios. Son solo sombras más profundas. O tal vez diferentes patrones de nubosidad. Mas lo que está hecho de nada no puede calificarse como algo nuevo o diferente. Las ilusiones son ilusiones. La verdad, verdad. Las ilusiones que más me dan, las ilusiones que más me dan, que más me dan. 3. La resistencia, como se define aquí, puede ser un rasgo típico tanto del terapeuta como del paciente. En cualquier caso, limita la psicoterapia porque restringe sus miras. El Espíritu Santo no puede luchar contra las ilusiones del ego en el proceso terapéutico. Pero Él esperará y su paciencia es infinita. Su meta es por siempre completamente indivisa. Sean cuales fueren las resoluciones a las que arriben paciente y terapeuta con respecto a sus propias metas divergentes, no podrán reconciliarse completamente cual uno solo hasta que no se unan a la meta del Espíritu Santo. Solo entonces acaba todo conflicto, pues solo entonces puede haber certeza. Párrafo 4. De manera ideal, la psicoterapia consiste en una serie de encuentros santos en los que dos hermanos se encuentran para bendecirse y recibir la paz de Dios. Y llegará un día en que esto sea así para todo paciente sobre la faz de la tierra, pues ¿quiénes sino pacientes podrían haber venido aquí? El terapeuta es solo un maestro de Dios un poquito más especializado. Aprende enseñando y cuanto más avanzado, más enseña y más aprende. Sea cual sea la fase en la que se encuentre, habrá pacientes que lo necesitarán tal como es, pues no pueden asimilar más de lo que por el momento él puede dar. No obstante, tanto sus pacientes como él finalmente hallarán la cordura. Muchísimas gracias a todos. Santa Silvana Castelli, Santa María Rodríguez Vixta,
San Alonso Pérez, Santa Miriam Lofredo, Santa Nancy, Nazi Bartol. Gracias, buenas tardes, mi querida hermana, igualmente, queridos, amados, todos, benditos, sanos, plenos, íntegros, resplandecientes en el reflejo del amor de Dios. Muchísimas gracias, de todo corazón. Bueno, pues nos vamos al libro de Ausencia de Felicidad, al capítulo 7, el comienzo de un curso de milagros, donde lo habíamos dejado ayer, en la página 200, en el penúltimo párrafo, hablando San Robert Perry, San Kenneth Wapnick, diciendo: las siguientes anotaciones también parecen haber sido escritas el 20 de octubre y reflejan los intentos de Jesús de ayudar a Helen y a Bill. Más específicamente aquí se trata de que Jesús y Helen están procurando ayudar a Bill a que supere su resistencia a Jesús y de este modo se acerque más a él. Y ahora habla en primera persona. Se lo dice el Maestro Jesús: si no recibes una respuesta, es siempre porque estás equivocado. Helen. Habla Helen. Dice que él prometió venir cuando lo llamasen. Y Bill pide y no te conoce y realmente ha tratado de tocar y no le han abierto. Creo que la puerta está bastante entreabierta, pero en realidad no lo llamaría muy abierta. Página 201. ¿Está bien si pregunto por él? ¿Por Bill? Puesto que él quiere que lo haga. Y ahora sigue hablando San Kenneth Wapnick. Esta idea de Helen de pedir ayuda por Bill y por otros se mantuvo como un asunto importante para ella, y retornaremos a ello en la parte 3. Las notas continúan ahora con Jesús en el papel de primera persona. El principal centro de interés sigue siendo Bill. Y dice así, ya literal de las notas: habla Jesús. No puedo responder donde él, Bill, pide equivocadamente. Cuando pide correctamente, yo he respondido. Él tiene una tendencia a captar parte de una pregunta y decidir por sí mismo cuándo desconectarse. Debe preguntar si eso es todo. Puesto que yo no sé cuándo se va a desconectar, tengo que ser muy breve e incluso críptico. Él acorta los mensajes demasiado. Los hace muy cortitos. Hace que pueda recibir solo una pequeña parte de información. También hay interferencias en 3 áreas muy importantes. 1. Él no tiene mucha confianza verdadera en que yo me comunicaré. Lo dice Jesús. Jamás reclama sus derechos. Debe empezar con mucha más confianza. Yo cumpliré mis promesas, pero tú, Helen, no actúas como si en realidad esperases que él lo haga. Segunda área. Él tiene que aprender mejor concentración. Su mente revolotea demasiado para lograr una buena comunicación. Sugiere una frase muy corta como: heme aquí, Señor, y no pienses en nada más. Hay una llamada a la 47 que dice: en otra ocasión Jesús le dio a Bill una segunda frase para ayudarle a concentrar más su mente en él. Jesús, hermano mío, muéstrame tu amor. Qué bonito, ¿verdad? Jesús, hermano mío, muéstrame tu amor.
Solo recoge tu mente, aquieta tu mente poco a poco, sustrae tu mente poco a poco de cualquier otro lugar y céntrala en estas palabras. Heme aquí, Señor. Esto lo llevará a Bill, además, a darse cuenta de que realmente está aquí. Él está aquí. Bill no está muy seguro, le dice Jesús a Helen. Y la tercera área de interferencia, dile que se asegure de no confundir tu papel, Helen, con el suyo. Si él reacciona de manera exagerada o te sobrevalora como persona, ambos estarán en peligro, es decir, de su propia culpa. Y sigue hablando ahora Helen, ya fuera de estas tres áreas de interferencia. Él, Jesús, piensa que es el momento de algunas explicaciones para las cuales es probable que ya estemos preparados. Siempre hay riesgos en apresurar las cosas. Todo esto se emprendió debido a que las cosas se están retrasando porque tantas personas perdieron persistentemente más de lo que ganaron. Y aquí hay una llamada a la 48 que dice: más adelante esto se convirtió en parte de las explicaciones que se le dio a Helen en relación con los recientes sucesos internos. Ver la página 204. Y como vemos, se les está refiriendo de la aceleración universal que se estaba llevando a cabo, que era necesaria, ¿no?, que se llevara a cabo realmente. Por eso se le pide ayuda tanto a Helen como a Bill y se nos urge a que retornemos a casa, porque nos estábamos perdiendo en el mundo y estábamos cada vez más embebidos en la ensoñación de separación. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: esta próxima anotación pareció escribirse en la mañana del 21 de octubre, el día en que el curso comenzó realmente. También esta, página 202, se centra en el tema de la disposición de Helen a ayudar a otros, así como en resistencia a tales extensiones de amor. Helen: por la mañana, punto. Anoche cruzó por mi mente que algo muy malo había sucedido. Me enojé porque pensé que no se me debiese pedir que yo pida a Jesús por ti, Bill, y que era una forma de explotación, es decir, de parte de Bill, que era muy peligrosa para mí y que representa una técnica de evasión para ti. Pensé que todo esto era tan peligroso que tenía que decirte que no lo hagas otra vez. Cruzó por mi mente con brevedad, pero sin ningún impacto emocional en absoluto, lo cual es siempre sospechoso. Que me podría producir resentimiento el pedir por alguien más, porque prefiero la idea de exclusiva. Cristo dice que puedo notar que algo está mal siempre que recibo una pregunta irascible. El tono está mal. Esta mañana estuvo muy claro para mí que en relación contigo no he tenido razón desde que te pregunté ¿qué querías tú? De modo que pudiese en realidad pedirlo por ti. Esto sí era esencial. Tienes todo el derecho. De hecho, debes pedirme que pida por ti. Esto no es un don egoísta, y sí es uno real. Esto me perturba también, dice Santa Helen. Tiene que utilizarse para otros y particularmente para ti. O sea, la idea de que
solo fuera Helen la que pudiera escuchar a la voz de Dios tan alto y tan claro como la estaba escuchando, la idea de que fuera solo para ella es lo que finalmente ella aclara, ¿no? Que eso sería una idea egoísta, que claro que puede utilizar el que ella ya esté escuchando la voz de Dios en sí para ayudar a otros hermanos a hacer lo mismo, como es el caso. Jesús le muestra a San William cuáles son las áreas problemáticas, sus resistencias a la hora de abrirse a escuchar la guía. Jesús. Ahora habla Jesús. Pídele a Bill que por favor te ayude a reponerte rápidamente de haber sido mezquina al respecto. Esta es la parte donde Jesús en el curso también veremos que nos dice: y una vez que ya has caído en la tentación, no te arrepientas a la antigua usanza. No sientas culpa por ello, porque de lo que se trata es de que permitamos su deshacimiento. Helen, nota: por el momento tengo serias dudas respecto a todo. Esto está deteniéndolo todo, dice Jesús presumiblemente. El que tenga dudas al respecto, Santa Helen, con respecto a la comunicación que les está ofreciendo Jesús y su perfecta y amorosa guía, como podemos ver ya nosotros. Y seguimos en la página 202, ahora con el comentario de San Kenneth Wapnick. Mientras anotaba algunos de estos pensamientos, la noche del 21 de octubre, Helen oyó a la voz interior, ahora más o menos familiar, comenzar a darle instrucciones definitivas. Si bien bastante acostumbrada para entonces a recibir mensajes, ciertamente ella no estaba preparada para lo que le dijo la voz. Dicho sea de paso, Helen era bien consciente, repito, de que la voz pertenecía a Jesús, pero con frecuencia ella se las arreglaba para mantener la identidad de él en el trasfondo de su mente. Con el comienzo del dictado de un curso de milagros, sin embargo, en realidad ya no podía hacerlo. En su autobiografía original, la cual Helen esperaba plenamente en ese momento que se publicaría, de ahí su cuidadosa corrección de estilo, ella escribió de él en esta forma, al intentar nuevamente negar la identidad de Jesús como la voz. ¿Quién era él, no obstante? Era obviamente aparente para ella, como se ve en las notas del 19 y 20 de octubre, sin mencionar la serie de cartas que ya hemos considerado. Las palabras de Helen, desde ahora, página 203, hasta el final del capítulo, se toman, por lo tanto, de esta biografía corregida. Comenzamos con las observaciones que ella emite sobre la voz interior. Yo no entendía la calmada pero impresionante autoridad con la cual la voz dictaba. Está hablando Santa Helen en primera persona. Primordialmente debido a la naturaleza extrañamente apremiante de esta autoridad, de inmediato me refería a la voz con una V mayúscula. La particular combinación de certeza, sabiduría, amabilidad, claridad y paciencia que caracterizaban a la voz hacía que esa forma de referencia pareciese perfectamente atinada. Sigue hablando San Kenneth Wapnick. En la corrección de estilo realizada años más tarde por Helen y por mí de la autobiografía de ella, el asunto de escribir acerca de Jesús la ponía tan ansiosa que ella optó por omitir ese párrafo totalmente, así como otras referencias a la autoría. Por lo tanto, dejó a discreción mía, como lo expuse en el prefacio en relación con unos de los propósitos del libro,
el que describiera su relación con la voz, que como vemos era aparentemente ambivalente. Por un lado le inspiraba todo el amor y por otro la ponía en duda, como hace el ego. Jesús comenzó el dictado del curso de esta manera, y ahora literal, de parte de Jesús, para Helen y para todos nosotros: este es un curso de milagros. Por favor, toma notas. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: Helen siguió adelante hasta tomar cerca de una página de notas antes de llamar a Bill en un estado de terror. Le explicó lo que estaba sucediendo y su impresión de que la voz parece querer continuar. Estoy segura de que hay más. Bill sabiamente le sugirió que continuase lo mejor que pudiera y que se reunirían en la oficina temprano por la mañana para discutir este asombroso giro de sucesos internos. Durante un rato más largo, Helen prosiguió. Antes de presentar lo que ella escribió, es necesario dar una explicación acerca de las diferencias obvias entre el material que Helen tomó originalmente y el curso que se publicó. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: durante el primer mes del dictado, más o menos, el nivel de ansiedad de Helen era tan alto que la forma, no el contenido de dicho dictado, se afectó en el sentido de que la escritura era torpe y a veces excesivamente tajante. Varias veces Jesús tuvo que corregirle una palabra o frase equivocada 1 o 2 días después de haberla escrito, cuando la mente de Helen estaba abierta a recibir la corrección. Se podía establecer una analogía con un grifo que no se ha utilizado, por el cual fluye un agua herrumbrosa cuando se abre por primera vez. En la medida en que el agua corre por un tiempo, el herrumbre desaparece y el agua retorna a su naturaleza clara. El moho de la interferencia, el cual parece resultar de un largo periodo de desuso, realmente se debía, página 204, al miedo de Helen, al poder de su mente y más específicamente a su miedo del amor de Jesús con el cual ella estaba tan identificada. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: aún más, a propósito aún de la diferencia entre las primeras páginas originales y las publicadas, sin embargo, fue la experiencia inicial de Helen de que Jesús estaba con ella como un hermano mayor con su hermana, a quien le hablaba dulce y amorosamente. Cerca de lo que es ahora el capítulo 5 del texto, el tono de la escritura comienza a cambiar y se torna progresivamente fluido y más subjetivo, y su lectura se asemeja más a una conferencia que a un diálogo. Al principio, por consiguiente, la enseñanza real, lo que se encuentra en los libros publicados, estaba intercalada con material personal diseñado para ayudar a Helen y a Bill con sus propias relaciones, con otras relaciones en sus vidas y con sus propios problemas. Además, había comentarios en torno a ciertos asuntos profesionales para ayudar a Helen y a Bill a llenar el vacío entre su comprensión de la psicología y la del curso. Por instrucciones de Jesús, Helen y Bill eliminaron estos pasajes que se apartaban de las enseñanzas específicas del curso, puesto que los mismos no iban dirigidos a la lectoría en general.
Retornaré al manuscrito original y a la edición subsiguiente en capítulos posteriores, donde presentaré algo de este material que se ha eliminado mediante la ilustración de la naturaleza intensamente personal del contacto de Helen con Jesús y su amorosa preocupación por ella y por Bill. Como ya hemos visto, sigue diciendo San Kenneth Wapnick, la explicación para la llegada de un curso de milagros comenzó incluso antes de que comenzara la escritura. Posteriormente, en su autobiografía, Helen lo expresaba de esta manera. Y ahora habla Santa Helen en primera persona. Se me dio una especie de explicación mental en la forma de una serie de pensamientos relacionados que cruzaban por mi mente en rápida sucesión y formaban un todo razonablemente coherente. De acuerdo con esta información, la situación mundial se estaba empeorando a un paso alarmante. Se estaba llamando a personas de todo el mundo para que ayudasen y estaban desarrollando lo que para ellas eran talentos inesperados. Y cada cual hacía su contribución individual a un plan global previamente dispuesto. Aparentemente yo había consentido en tomar un curso de milagros, el cual me dictaría la voz como parte de mi acuerdo, y al hacerlo era en realidad mi razón, para venir. En realidad, esto no implicaba habilidades inesperadas, puesto que yo estaría utilizando habilidades que había desarrollado hacía mucho tiempo, pero que yo no estaba preparada para utilizar nuevamente, simbolizado por el aparato emisor y receptor que estaba en el fondo del bote en la visión de Helen, página 205. Y esa era la razón por la cual tendría tanta dificultad para hacerlo. Sin embargo, las personas habían llegado a un punto en que estaban perdiendo más de lo que estaban ganando. Así pues, debido a la aguda emergencia, el habitualmente lento proceso evolucionario de desarrollo espiritual se estaba pasando por alto en lo que podría llamarse una prisa celestial. Yo podía sentir la urgencia que yacía detrás de esta explicación, sin importar lo que pudiese pensar del contenido. Sin mencionar el hecho de que no la entendía. Se me transmitió la sensación de que el tiempo se acercaba a su fin. Y ahora vuelve a hablar San Kenneth Wapnick. Discutiré esta explicación en la parte 3, cuando considere los distintos niveles de la relación de Helen con Jesús. Y sigue. Helen prosiguió entonces, ahora habla Helen en primera persona. No estaba satisfecha. Incluso en la improbable circunstancia de que esto fuese verdad, no me consideraba una buena candidata para un papel de escriba. Expuse mi oposición silenciosa pero enérgicamente. ¿Por qué yo?, preguntaba. Ni siquiera soy religiosa. No comprendo las cosas que me han estado ocurriendo y ni siquiera me agradan. Además, me ponen muy nerviosa. Soy justamente la elección más pobre que podrías hacer. Todo lo contrario, responde Jesús. Y dice Santa Helen, se me aseguró tranquilamente. Eres una elegida excelente y por una sencilla razón. Tú lo harás. No tuve respuesta para esto y me retiré derrotada. La voz tenía razón. Yo sabía que lo haría. Y así comenzó la escritura del curso.
sigue diciendo San Kenneth Wapnick, esta respuesta era típica de las muchas que Helen recibió de Jesús. Su naturaleza práctica y lógica descartaba cualquier argumento de parte de ella. Por ejemplo, ya Helen estaba tomando el curso y por eso no podía arguir muy bien con el razonamiento de Jesús. Tú lo harás. Además, por supuesto, en otro nivel, ya Helen había estado de acuerdo en ser la escriba del curso y por lo tanto no podía ir en contra de lo que su mente le había comprometido a hacer. Helen se refería a la escritura del curso como un dictado interno. O sea, ella no entraba en un estado alterado de conciencia, en un trance, ni realizaba una escritura automática. Siempre era consciente de lo que estaba haciendo, aun cuando elegía no prestarle atención. Independientemente de su actitud, la escritura continuaría. Y dice en primera persona Santa Helen, lo sentía llegar casi diariamente y a veces más de una vez al día. La hora jamás estaba en conflicto con el trabajo o con las actividades sociales y comenzaba cuando estaba razonablemente libre para escribir, página 206, sin interferencia. Escribía en taquigrafía, en una libreta que pronto comencé a llevar conmigo por si acaso. Podía negarme y muy a menudo, sí, me negaba a cooperar, pero me sentía tan agudamente incómoda que pronto aprendí que no tendría paz hasta que lo hiciese. Aún así, mantuve mi derecho a negarme durante todo el proceso y no con poca frecuencia obré de acuerdo con este por algún tiempo. A veces no escribía por espacio de un mes o más, durante el cual me deprimía cada vez más, pero jamás tuvo nada de automático la escritura. Siempre requería mi total cooperación consciente. Las noches resultaban ser el tiempo favorecido para la toma del dictado. Me opuse a esto amargamente y a veces me iba a la cama de manera desafiante sin haber escrito nada. Pero no podía dormir y finalmente me levantaba con un poco de disgusto y escribía según se me indicaba, como el menor de los males. A veces estaba tan cansada que volvía a la cama y me quedaba dormida después de haber tomado solo unos cuantos párrafos. Esas ocasiones están evidenciadas por la calidad desigual de las líneas escritas en taquigrafía por Helen. Luego me sentía incitada a continuar antes del desayuno al día siguiente, tal vez para terminar la sección de camino al trabajo o en algunas ocasiones ante presiones de trabajo durante el día. O en algunas ocasiones entre presiones de trabajo durante el día. Cuando comenzaba una oración, jamás sabía cómo iba a terminar y las ideas llegaban tan rápidamente que tenía dificultad en no quedarme atrás, incluso en el sistema de símbolos de taquigrafía y abreviaturas que había desarrollado durante muchos años de tomar notas en las clases y de registrar sesiones de terapia. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick, la experiencia que tenía Helen del dictado de Jesús, especialmente después de las semanas iniciales, era similar a la de tener una grabadora de cintas en su mente, la cual podía prender y apagar a voluntad, sin que surtiera efecto alguno en el material en sí. En la parte 3, a propósito, discuto la diferencia entre la experiencia de Helen con Jesús y la realidad de su relación con él.
Esto, sin embargo, es como ella describía el proceso de dictado interno. Así más bien sería la palabra. Así, sin embargo, es como ella describía el proceso de dictado interno. Habla Santa Helen en primera persona. El dictado era altamente interrumpible. En la oficina yo podía dejar a un lado la libreta para contestar el teléfono, hablarle a un paciente, supervisar a un subalterno o acudir a una de nuestras numerosas emergencias y retornar a la escritura sin siquiera verificar dónde la había detenido. En casa le podía hablar a Luis, conversar con un amigo, contestar el teléfono o tomar una siesta y retomar el dictado sin interrumpir en lo más mínimo el terso fluir de palabras. Ni siquiera importaba si me había detenido en medio de una oración o al final de un párrafo. Era como si la voz simplemente esperase a que yo regresara y entonces comenzaba de nuevo. Escribía con igual facilidad en casa, en la oficina, en un banco del parque o en un taxi, en autobús o en el subterráneo. La presencia de otras personas no interfería en absoluto. Cuando llegaba el momento de escribir, las circunstancias externas parecían ser irrelevantes. Podía haber interrupciones de horas, días y en ocasiones hasta de semanas, sin pérdida alguna de la continuidad. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, hermanos preciosos, valiosos. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Estamos leyendo el capítulo 7 del comienzo de un curso, el capítulo 7 que se llama El comienzo de un curso de milagros, del libro Ausencia de Felicidad de San Kenneth Wapnick, y estamos después del primer párrafo de la página 207. Mañana, miércoles 3 de enero del 2021, continuaremos con la lectura. Pues muchísimas gracias de todo corazón. Un honor compartir todo el amor. Hoy tendremos intercambio con Santa Gloria Esperanza Gutiérrez a las 6. Para los que queráis, podáis estar, ahí estaremos compartiendo entre maestras de Dios. Bendiciones.